todos. Estamos en la porción de la semana que lleva por nombre Vayehi. La palabra Vayehi significa y vivió. Esto lo podemos ver en el libro de Bereshit, o también conocido como libro de Génesis, capítulo 47, empezando del verso 28 en adelante. No sin antes, como siempre, le mandamos un saludo a todos los que miran este video. Que Hashem del universo los cuide y los proteja donde quiera que ustedes vayan, a usted y a sus familias. Vamos a darle lectura, capítulo 47 y verso 28, dice así. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, y los años de su vida fueron 147 años. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo: júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Así empieza la porción de esta semana. Vemos que en esta porción, antes de su muerte, reúne a todos sus hijos para bendecirlos a cada uno de ellos. En el capítulo 49, si pasamos un poquito más adelante, capítulo 49 y verso 1, vemos que Jacob llama a todos sus hijos para bendecirlos. Dice capítulo 49:1, entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnase para que les haga yo saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntese y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Entonces vemos que los empieza a bendecir a cada uno por nombre. El primero vemos que es Rubén, el segundo es Shimón y Leví, a los dos juntos, el tercero es Judá, el cuarto es Zebulón, el quinto es Isahar, el sexto es Dan, el séptimo es Gad, el octavo es Asher, el noveno es Neptalí, el 10 es Joseph, y vemos que el último es Benjamín. Pero cuando es bendecido Benjamín, su padre lo bendice a él. Vemos en el capítulo 49 y verso 28, cuando es bendecido Benjamín, el último, es bendecido por su padre. Vemos en el verso 28, todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno los bendijo con la bendición que le correspondía a cada uno. Pero en el verso 29 vemos ahí, dice: después les ordenó y les dijo: voy a hacerse reunido con mi pueblo, sepúlteme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Gitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Manred, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón el Gitita para posesión de una sepultura. Ahí sepultaron a Abraham, a su mujer Sara, ahí sepultaron a Isaac y a su mujer Ribca, y ahí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de los gititas. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Vemos que aquí muere Jacob. En esta porción muere Jacob. Pero si vemos en el capítulo 50 y verso 1, dice que José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Verso 2. Entonces José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requeriría
40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Así está escrito que José ordenó a sus médicos embalsamar a su padre. ¿Por qué causa embalsamaron a Jacob? Aprendemos que Jacob fue embalsamado para preservar ambos, su cuerpo y alma, de modo que pueda juntarse en el arca celestial. Vemos también que cuando Jacob entró en la cueva de Macpela, todos los perfumes del jardín del Edén la llenaron. La cueva fue totalmente iluminada porque una vela ardía ahí. Cuando los patriarcas vinieron a Jacob en Egipto para estar con él, la luz de la vela se fue de la cueva. Cuando Jacob llegó a la cueva, la luz de la vela regresó ahí. La cueva fue entonces perfeccionada en todas sus necesidades. Se dice que nunca ha recibido la cueva algún otro hombre y nunca lo hará. Las almas de los justos pasan después de su fallecimiento ante los patriarcas dentro de esta cueva que es Macpela, para que despierten y contemplen la semilla que dejaron en el mundo y se regocijen delante del Todopoderoso, bendito sea Él. Rabí Abba dijo: ¿a qué se pareció el embalsamiento de Jacob? Le dijo: ve y pregúntale al médico. Está escrito: y José ordenó a sus servidores, los médicos, embalsamar a su padre Israel. Pero podrían ustedes pensar que fue embalsamado como otras gentes. Si dicen ustedes que esto fue así, y que debido al viaje que era largo, por eso lo embalsamaron, ¿por qué tenían que conservarlo su cuerpo? ¿O pensamos por esa manera de un largo viaje? Pero si vemos por otro lado, que José murió y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y no se lo llevaron de largo viaje, sino que fue enterrado ahí. Pero también lo embalsamaron a él. Entonces, ¿por qué lo embalsamaron a Jacob? ¿Por el camino o para preservarlo? ¿O cuál es la lógica de todo esto? Es costumbre embalsamar a los reyes para preservar el cuerpo de la descomposición. Son embalsamados con aceite de ungir superior a otro aceite, mezclado con especies. El aceite bueno es absorbido por el cuerpo día tras día durante 40 días, como está escrito en la bendita Torá. Y 40 días fueron contados para él, porque así son los días de aquellos que son embalsamados. Después de este procedimiento, el cuerpo es preservado por muchos. ¿Por qué tenían que embalsamar a Jacob y a José? Porque en el país de Canaán y el país de Egipto consumen y corrompen el cuerpo en un tiempo más corto que en otros países. Y esto es hecho para preservar el cuerpo. El embalsamiento es tanto para la parte interna del cuerpo como para la parte exterior. El aceite es puesto en el ombligo y penetra a la parte interior del cuerpo y es absorbido en las entrañas y lo preserva por largo tiempo. Vemos que en el judaísmo es muy importante enterrar todas las partes del cuerpo por completo. Mientras
que el embalsamiento generalmente implica quitar las partes internas del cuerpo y preservar solo la capa exterior. Entonces, ¿cómo fueron embalsamados Jacob y José? Vemos que 4 parejas están enterradas en la cueva de los patriarcas. Ahí está Adán, Java, Abraham y Sara, Isaac y Rica, Jacob y Lea. Los 7 simplemente fueron enterrados ahí. Y el 8º fue Jacob. Pero Jacob fue embalsamado antes de su entierro, antes de llevarlo a la cueva de Macpela. Lo embalsamaron. ¿Cuál es el embalsamiento por el que pasó Jacob? Porque el embalsamiento de su hijo José también lo embalsamaron. ¿Y cuál es la conexión entre el embalsamiento de un padre y un hijo en Egipto? Hay varias explicaciones para esto. En los comentaristas de la Torá hay varias interpretaciones. Primero, es importante notar que según una opinión en el Midrash, José pecó al embalsamar a su padre Jacob. El Midrash declara que José tenía que creer que el cuerpo de su justo padre no se podría sin la necesidad de embalsamarlo y preservar su cuerpo. Por este pecado fue castigado y murió antes que sus hermanos. En cuanto al embalsamiento en sí, hay comentaristas que sostienen que de hecho el embalsamiento de Jacob y José se llevó a cabo quitando las partes internas. Pero el Zohar, por otro lado, lo explica e indica que el embalsamiento se hizo solo aplicando aceite en el ombligo que penetró en el cuerpo y también ayudó a preservar los órganos internos de cada uno de ellos. De modo que incluso en el embalsamiento de Jacob y José no se extrajeron órganos internos. Rabbi Abba dijo: Jacob está embalsamado. ¿Qué es? Vemos que esto es muy importante. Estudiar por qué causa lo embalsamaron a Jacob y a José. En esta porción hay mucho que aprender de la Torá. Hay mucho que investigar de la Torá. Que el Todopoderoso los bendiga en este día, los cuide, los guarde y nos vemos en el próximo video. Shalom a todos. Shalom.